Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros un día más con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. La cumbre de la OTAN ya ha quedado atrás y se ha caracterizado por esas caras largas de Zelensky que de hecho pues ya hemos comentado aquí, visiblemente decepcionado Zelensky, por supuesto, por mucho que la propaganda ucraniana haya intentado vender todo lo contrario y por muchas promesas y por muchos grupos de trabajo y consejos OTAN-Ucrania pues que se hayan montado para esta ocasión, se supone que especial, y sin embargo antes de la cumbre de la OTAN y bueno pues también en parte durante la misma se han producido unos hechos que han pasado absolutamente desapercibidos o no se han querido comentar por los medios occidentales por razones absolutamente obvias. En particular han callado sobre ello porque tienen mucho que callar los medios españoles. Y antes de que pasemos a desvelar cuáles son estos hechos, o bueno, muy probablemente los hayáis visto en la tele, pero con una luz completamente diferente, puesto que reconocer lo obvio sería humillarse aún más, tanto para Occidente en general como por supuesto para España. Y ahora sí, hablando de todo lo que ocultan los medios occidentales, he de deciros que en mi canal de Telegram, Liusibaya o @Liusibaya, todo junto, como el resto de mis redes sociales, he compartido recientemente unas imágenes que no puedo poner aquí por razones obvias, pero que difícilmente salgan en ningún medio occidental, puesto que son hechos absolutamente terribles que ha llevado a cabo el ejército ucraniano contra la población civil, en este caso pues de la zona cercana a la ciudad de Ugledar o al frente de Ugledar. Os dejaré el enlace en la descripción, también en un comentario fijado para que vosotros mismos podáis ver a qué me refiero cuando hablo de esos valores, ¿no?, entrecomillando muy mucho, de Ucrania, que se supone que son occidentales, puesto que es absolutamente tremendo cómo callan unos hechos tan sumamente terribles cuando se trata del ejército ucraniano, o sea, cuando el que los lleva a cabo es el ejército ucraniano. En cuanto al tema que nos ocupa, muy probablemente hayáis visto ese España humillada y hayáis pensado que se trata pues de una forma de llamar la atención, pero lo cierto es que no es así para nada y me parece muy, ya no solo decepcionante, me parece absolutamente peligroso para los intereses del país entero el hecho de que ningún político se haya pronunciado al respecto, ni siquiera de los partidos más pequeños con un mínimo de representación, puesto que lo que ocurrió recientemente, en este caso en Ucrania, con la participación de una delegación española y de hecho con la participación del mismísimo presidente de España, que ofreció ahí pues todo un discurso, es absolutamente desolador. Puesto que lo que ha ocurrido, en resumidas cuentas, es que una delegación española de un montón de periodistas, canales de televisión, bueno, toda la cobertura mediática, ¿no?, que se le suele dar siempre a Ucrania, pues fue a Ucrania a ver cómo estaba la situación, a que el presidente se fanfarroneara un rato al lado de Zelensky, a que Zelensky también sacara pecho y contara todo lo maravillosa que es Ucrania y lo bien que va a quedar tanto dentro de la Unión Europea como por supuesto dentro de la OTAN. Y en un momento determinado los periodistas españoles se sentaron alrededor de Zelensky, Zelensky empezó a hablar, bueno, antes de eso, habría que mencionar especialmente la entrada de los periodistas a la reunión en cuestión, donde algunos de ellos, en particular una periodista que se llama Ana Pastor, muy conocida en España, se supone que hace una labor de investigación tremenda y de hecho pues incluso encabeza lo que aquí denominamos como una especie de red de verificación de datos, cuyos datos, los datos ofrecidos por la agencia en cuestión, también muchas veces he de decir que se tienen que verificar, y en alguna ocasión yo misma pues he ido desmintiendo lo que ellos iban, se supone que verificando, o sea, dando la información correcta. Bueno, en fin,
tenemos ante nuestros ojos, ¿no?, todo el, digamos, todo el rodillo de la propaganda mediática española en particular, y cuando se producía la entrada a la sala en cuestión, Ana Pastor pues se deshacía ahí como en sonrisas, abrazos y no sé si elogios hacia Zelensky. Se ve pues esa actitud como, no sé, de absoluta admiración, que realmente no es, yo creo que no debería ser propia de la prensa realmente independiente, puesto que la prensa independiente va pues a eso, a conocer los hechos y a verificar los hechos, no directamente a plegarse ante una pues autoridad, por muy ucraniana que sea, porque ahora sabemos que todo lo ucraniano está muy de moda. Bueno, pues ya vista la entrada al sitio, en el sitio se produjo un hecho que yo repito, estoy alucinando todavía con que nadie haya dicho absolutamente nada al respecto. Sentadicos todos en una mesa, Zelensky, pues entre una cosa y la otra, empieza a hablar de denme más armitas. Saca el discurso habitual, queremos más, bueno, lo típico, ¿no? El presidente de la mano tendida, pero no precisamente para ayudar al prójimo, sino para que el prójimo pues le vaya poniendo todo tipo de ayuda, sobre todo, obviamente, la ayuda militar. Y ahí desvela un hecho que a mí me dejó perpleja, y es que entre una cosa y otra dice de repente que claro, que él cuando llama a los diferentes países occidentales para pues tender la manita y para pedir más armas para Ucrania, no lo hace sin más, sino con un tremendo conocimiento de causa. Es decir, que él sabe de antemano lo que tienen los arsenales de cada país de la Unión Europea y sabe que incluso lo que ellos dicen que no tienen, ahí como bromeando, dice, no, ellos dicen que no tenemos esto, y yo les digo, pues entonces cámbienmelo por esto, que yo sé que lo tienen, tal. Los periodistas que estaban sentados, alrededor, se deshacían en risas y sonrisas. ¡Madre mía, qué gracia! Por favor, el presidente ucraniano conoce perfectamente la información, yo diría que de la más secreta, o sea, la información que más vulnerable hace a un país, lo dice abiertamente, o sea, conoce una información que ni siquiera conoce todo político del más alto nivel dentro de España, y de repente tenemos a un señor sentado en Ucrania que sabe a ciencia cierta, o eso dice, sin que nadie lo desmienta, o sea que entiendo que lo que dice es la verdad, sorprendente para el presidente ucraniano, pero bueno, o sea, sabe perfectamente la cantidad de misiles, la cantidad de armas, o sea, conoce hasta básicamente el último escondrijo de los almacenes armamentísticos españoles, pero vamos a ver. Знаю детально, що є в кожній державі. Я знаю і говорю, послухайте, у вас є ось це у вас є, ми б хотіли взяти тут 5%, а тут 10%. Ось, а ще у вас є ось така історія. А мені кажуть, ні, у нас такого немає. Я кажу, так, немає, але є альтернатива у вас, і ось вона така. Хтось із прем'єр-міністрів мені сказав якось на зустрічі, ви могли би бути нашим міністром оборони, ви гарно знаєте, що у нас де, на яких складах. Lo acabáis de ver vosotros mismos, no me lo estoy inventando, los periodistas estaban ahí sentados, nadie le hizo ninguna pregunta de quién le ha proporcionado esta información en el caso de que sea cierto, nadie le ha preguntado de si pues se trata simplemente de una metáfora, ¿no?, de estas suyas propias de un presidente que antes era actor. Obviamente, si tiene esta información, se la proporciona directamente a Estados Unidos. Nadie ni se ha preocupado, ni se ha mostrado como medio molesto. Yo aluciné en colores. Yo no sé si somos conscientes como españoles, o bueno, personas residentes en España, me da igual, o sea,
como la población, lo que es el conjunto de la población española, si somos conscientes de la gravedad de la situación. En el caso de que no seamos conscientes nosotros, bueno, pero sobre todo si nuestros políticos no son conscientes de la gravedad de la situación, la cosa en definitiva es para preocuparse. O sea, ya no solo estamos hablando de que España forma parte de la OTAN, pues envía esa ayuda militar a Ucrania, que ya sabemos perfectamente que no lleva absolutamente a nada más que a alargar el conflicto aún más. O sea, todo eso ya lo hemos analizado y lo conocemos perfectamente, pero una cosa es eso y otra cosa es hablar de que una información que debería guardarse bajo 3, 4, 5, 1 millón de llaves, de repente ya no es que solo aparezca en España y haya tenido acceso a ello algún alto funcionario que no debería haberlo tenido jamás, sino que se sale de las fronteras españolas y de repente termina en Ucrania, y ya no solo es que termine en Ucrania, sino que el presidente de Ucrania se fanfarronea revelándolo. O sea, revelando el hecho de que en España hay una gravísima falta de seguridad debido a que España a día de hoy es un país completamente vasallo de Estados Unidos, lo cual pasa obviamente en el resto de los países de la Unión Europea también, pero yo hablo del caso español, puesto que eran los periodistas españoles, se supone que patriotas españoles, digo yo, los que estaban sentados ahí, era el presidente español el que fue ahí a ofrecer un discurso y era, vamos, España la que se estaba mostrando en toda esa situación en una tremenda condición de vulnerabilidad. En fin, voy a respirar un par de veces porque es cierto que cada vez que hablo del tema me caliento más y más, porque es que no es para menos. Una persona con una mínima cantidad de dedos de frente comprende perfectamente que la situación no es para estar ahí de risitas, pero para que veáis hasta qué punto, pues un poco hilándolo, ¿no?, con la cumbre de la OTAN, España simplemente hace lo que a la OTAN le interesa. Sin más, después de la cumbre de la OTAN en cuestión, el presidente español ofreció una especie, pues, de rueda de prensa o discursillo o lo que sea, y teniendo en cuenta que en la OTAN lo que se había decidido era aumentar la presencia de la alianza, sobre todo en los países bálticos, que ya ves tú lo que le importan a España, que tiene un problemón con Ceuta y Melilla, con las Islas Canarias, con Marruecos y con el Sáhara Occidental, pues ahí lo tienes, sin haber mencionado en ningún momento esos problemas personales, ¿no?, del país que tenemos entre todos los que aquí residimos. El presidente español se ha limitado a acatar las órdenes de la OTAN y ha dicho muy contento que nosotros, por supuesto, con todas nuestras ganas, vamos a plantar tropas españolas en Eslovaquia, porque Marruecos... ¿Qué era Marruecos? ¿Esto dónde quedaba? ¿El Sáhara? ¿Qué le debíamos al Sáhara? Nada, 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 hombre, olvídate. Eslovaquia. Ese es nuestro punto estratégico de actuación. Y en ese sentido, sí quisiera, en primer lugar, trasladar la unidad de todos los aliados, también del gobierno de España, con Ucrania, con el país agredido por el imperialismo de Putin. En segundo lugar, también trasladar que España, lógicamente, como miembro comprometido de la OTAN, va a anunciar hoy un despliegue de fuerzas y de soldados españoles en el país de Eslovaquia para reforzar el frente oriental, y también vamos a reforzar con un mayor número de efectivos nuestro contingente en Rumanía. Total, que a mí la situación me parece absolutamente dramática, desoladora. No voy a haceros el cuento demasiado largo, o sea, ya habéis escuchado al presidente de España, ya habéis visto a los periodistas, ya habéis escuchado a Zelensky, cada uno que saque sus propias conclusiones. Espero que esta situación en algún momento cambie, pero es cierto que teniendo en cuenta la absoluta esclavitud a la que están sometidos a día de hoy en los países occidentales, todos los que no sean Estados Unidos, pues a las órdenes básicamente de Estados Unidos, dudo mucho que se pueda hacer nada, al menos a corto medio plazo, así que ahí queda, pero sencillamente no podía callarme al respecto porque, repito, el asunto para el bien de España, para los intereses, para la defensa de los intereses nacionales del país, pues a mí me parece más grave, pues prácticamente imposible.